y así. Y nos Debe ser saludamos muy formalmente, Bárbara Anderson. corto, largo. Así. ¿Y Hola. dónde está la claqueta? Aquí empieza la entrevista con Bárbara Anderson. ¿Estuviste en las sesiones para grabar? O sea, ¿te quedaste a ver la filmación y todo esto? Solamente en dos escenas. Ajá. No sé si hacer spoiler para quienes, los poquitos que no han visto la película, porque ha sido ampliamente vista en la comunidad mexicana y alrededores. Pero la escena en que Bárbara Mori está llorando en un sillón, ¿no? Que está discutiendo con su Andrés de la ficción. Y ella dice que no va a seguir luchando y tiene el pelo mojado como lo tengo yo. Me tocó ver esa escena, que me sorprendió mucho, porque uno que no viene del mundo del cine y ahora valoro muchísimo el trabajo de los actores, un montón. Yo decía, ¿y cómo hará para llorar? Porque esa escena de llanto. Y dije, ¿cómo hará para llorar cuando eran gotitas de aceite, vaselina? ¿Cómo es la Rosa Guadalupe? ¿En qué momento se prende el Sí. ventilador? Y no, ella se puso unos auriculares, se concentró y lloró así de cero. Empiezan a rodar, ya está llorando, sí, va, claqueta, empiezan a rodar y a punto ella de hablar, se compran colchones, corten No, el colchonero. Entonces secan ella, sacan los papelitos del sillón, la vuelven a peinar, va de nuevo, auriculares, que empieza a llorar, escena, ambulancia. O sea, la vi llorar de cero a 100 como los coches que venden en las concesionarias, como 10 veces. wow. Oye, y Esa escena, además, ¿qué tal que es tu vida y te escogen a Bárbara Mori para ti? O sea, no, igual ¿qué de guapa, sí. tal? O sea, la verdad, No, no, sí. no, 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 no. ¿Qué dijo Bruno? Que eres más bonita tú, ¿no? Bruno, cuando la maestra del salón le dijo, Bruno, tu mamá es muy parecida a Bárbara Mori. Y Bruno así de no, porque Bárbara Mori es actriz y se tiene que peinar y maquillar para parecer a mi mamá natural. Ajá. Y se parece, oye, y se parece muchísimo a ti. O sea, te siguió, te Mucho, estudió mucho, todo. sí. Como que me sacó algunos gestos con las manos y con los lentes. Yo siempre me estoy como tapando la boca y así. Ese tipo de gestos sí. Ella es Ajá, como muy expresiva. No era tan expresiva de cara, yo sí, y creo que eso lo rescata. A mí me sorprendió muchísimo. Vino varias veces aquí a casa a tener entrevistas. Me hizo una entrevista que ya quisiéramos tú y yo como periodistas haber hecho de ajá. 4 carillas donde me preguntó hasta el grupo sanguíneo de mis antepasados. Y en medio de esas charlas, mientras preguntaba y no sé qué, iba tomando nota, iban notando cosas, pero es muy detallista. O sea, Así, sí me relación con sentimos, tus papás y cosas así. sí, a qué edad dejé los pañales, todas esas cosas bien importantes. Pero no, pero sí fue una entrevista muy bonita. Ella es uruguaya, Ajá, yo soy argentina, entonces tomamos mate mucho. Y fue un proceso bien bonito. O sea, ella vino varias veces, todo el tiempo me preguntaba cosas por celular. Tengo que decir tal frase, ¿cómo le dirías tú y yo? Lo diría así. Y a medida que iba grabando iba tomando fotos así. Incluso la última imagen que la rodaron en India, me dice, voy rumbo a grabar la última toma de tu película. Quiero agradecerte con mucho respeto que me hayas permitido hacer de ti. Así. qué padre. No, 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 es una lady, o sea, Lady D en vida hoy. Bueno, me dejaste impresionado. Y luego Juan Pablo Medina, que yo siempre he pensado que Juan Pablo Medina es la mejor sonrisa del cine mexicano. O sea, Ay, qué sí. impresionante. Y Andrés, pues sí, también Juan Pablo Medina, ¿no? Andrés es muy bombón. Ahí hubo menos contacto, fue más telefónico. Ajá, Había un punto de Juan Pablo Medina que le rompía la cabeza y que decía, a ver, ¿cómo hacen ustedes cuando se pelean? Y Andrés, no nos peleemos. No, no, bueno, bueno. A ver, en general la gente, o sea, es sí, off the record. Sí. ajá, que en el momento así de tensión, no, pero no puede ser, decía él, a ver, pero es que no nos peleamos. Y entonces Bárbara Moria ahí salió el quite y dice, yo tampoco me peleo con Fernando, o sea, hay parejas que no se pelean y así de, no me tocaron de esas, pero bueno, sigamos. Ujú. Sí, Juan Pablo dice que qué pasó. Oye, no, Nunca nos creyó que ajá. no había pelea en este hogar, hasta la fecha. Y no hay ahí cosas guardadas y todo esto, ¿no? No, tú me conoces. A ver, vamos a Yo lo explicarle a la sé. audiencia. Vamos a explicarle a ¿Por la qué? audiencia. Es que quería conocer eso. El punto, aquí estoy en este lugar rodeada por estos libros que son de verdad, nada está pintado. eh, Hace Sí. 23 años, porque Y este señor que oye, y está yo acá de buscando este en mi lado, Zoom.
yo buscando en mi Zoom un pack de pantalla igual, ¿no? Para ponerlo. No, no, Sí, son no, reales. Ok. no, son de verdad, no está registrado. Este señor que está de este lado, hace 23 años me contestó un mail, yo escribía Bueno, yo estoy desde, acá. Tú estás arriba y yo estoy abajo. Ya es que no son iguales las pantallas. Sí, bueno, es que el que eso me acompaña hace 22 años. hace 22 años, ¿Cierto? sí, Es que yo estaba en 2002. en mi computadora, así de Argentina tuvo otra crisis horrorosa y tal, ¿no? Y pensando que muy mal y que el peso estaba devaluado y para variar, ¿no? Argentina, crisis casi como Siempre, México. ujú, Y sí. entonces me llega un mail y me dice, oye, yo quiero escribir, estoy en la revista punto a punto, punto por punto, Ujú, punto a punto, y Argentina. me contaste la historia de la compra de la cervecera argentina por una cervecera brasileña de cuyos nombres no me acuerdo, pero Quilmes dije, y Brahma. exacto, yo ya había ido, o creo que ya había oído esa historia, pero me la contaste tan padre que dije yo la quiero aquí. O sea, no quiero que me manden notas de Argentina y que si van a abrir el parque en Palermo, no, no me importa eso. Quiero que venga a contar las cosas aquí y qué manera de... Así, a ver, eso quería preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste a este país? Pues porque ves las cosas, ves todo. O sea, me impresiona mucho cómo lo estás viendo. A ver, buenas tardes, amigos. Estoy con Bárbara Anderson, que es una periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad. Y acaba de estrenar hace poco la película Los dos hemisferios de Luca y todo eso ya lo saben ustedes. Muy bien. Ujú, ¿Por qué te traje aquí? Por la manera en que cuentas las cosas. Y entonces, y platiqué, te presenté ahorita precisamente por eso, porque en el libro este de Los dos hemisferios de Luca, que estoy releyendo para poder tener esta conversación, hay unas cosas que no se ven en la película por más cámaras que hayan llevado de Bangalore, por ejemplo. ay, sí. ¿Cómo, cómo cuentas lo que es Bangalore, todo lo que está pasando? Tú estás viviendo tu viaje personal, vas con Luca que vomita a cada Pero me momento. fijo. Ajá, pero te estás fijando además, o sea, no sé cómo le haces. O sea, y estás contándonos toda la historia y todo el contexto, porque periodismo es contexto. Ahora que estamos viendo la muerte del periodismo, la gente cree que el Qué periodismo es, bonita frase, la estoy anotando, ¿eh? Periodismo eh, es contexto. la gente cree que lo que sale en redes sociales es periodismo, pero no es porque no tiene contexto. Entonces se cae un avión y te pasan el mismo video de hace 10 años. Y entonces, ay, es el avión que se cayó ayer en Arizona. Y no te están dando el contexto. Y tú lo que haces en los dos hemisferios de Luca y en todas partes es dar contexto. Y es decir, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, y por qué me tiene que importar eso, ¿no? O sea, un poco el contexto, estoy pensando en el libro. El contexto era que era una ciudad muy ruidosa, muy ruidosa. Y dije, ¿por qué es tan ruidosa esta ciudad? Y claro, porque es la Silicon Valley de la India. Y claro, porque es un call center gigante del universo. Y hay gente que duerme de día y trabaja de noche. Y es una ciudad que no para, verdaderamente es una ciudad que no duerme. Bangalore lo estaba viendo recién hace un rato en The Economist. Es la ciudad que más ha crecido en los últimos 4 años, año con año. Y este año va a crecer un 7% su Producto Interno Bruto. Es la ciudad más de crecimiento más veloz del mundo. Y Ujú. eso se veía, o sea, había algo más allá del tuk-tuk, de la moto y del babaca, había otra cosa ahí que era eso, ¿no? Uy, Ah, no me puedo imaginar eso. Yo voy de Guadalajara, que ahora vivo en Guadalajara, y llego a la Ciudad de México y digo, ay, una farmacia nueva, una nevería, una cafetería, todo cambia en la Ciudad de México a una velocidad que no cambia aquí. Imagínate Bangalore o Bangalore. impresionante, impresionante, No. sí. A mí me impactó eso y me impactó la gente, lo, lo asiático, pero lo mexicano que podía llegar a ser Bangalore, ¿no? El hecho de ver a la gente comiendo en la calle sin problema, como en México, debajo de una sombrilla grande, igual que en la esquina de cualquier ciudad mexicana, comiendo muy picante como aquí. Yo decía, es como si hubiera habido un metaverso y aparte, equidistante, el lugar lejano más equidistante de México es Bangalore. Si uno hace un hueco aquí, no aparece en China, aparece en Bangalore. O Mm, sea, esa ubicación tiene. Y parece que hasta místicamente hubiera eso, ¿no? La cosa ruidosa, pero vibrante, pero que no duerme, pero que es colorida. O sea, yo veía los altarcitos de Ganesh con sus... Ganesh es uno de los dioses del Olimpo indio con sus lucecitas de Navidad. Yo decía, es como los altares de la Virgen de Guadalupe en las gasolineras. Hay ujú. como esos idas y vueltas. Y lo único que logré que se rescatara era algo que también me llama mucho la atención, que eran los algodones de azúcar. Algodones de azúcar en rosa y celeste, así estas torres, que son las mismas que vemos aquí. A la Entonces, entrada de Chapultepec, del si se bosque. fijan en la película, Ujú, aparecen varias veces en los dos países
los mismos algodones de azúcar y Luca tratando de observarlo siempre en ese momento, porque era una de las cosas que más me llama la atención, hasta del mismo color, o sea, podían ser verdes, no, celeste y rosa. Ah, oye, ¿viste? O sea, si Bárbara va al Oxxo, te va a contar una historia increíble, ¿no? O sea, yo lo más que te cuento, y fui al Oxxo y no había cerveza. Pero Pero por no, eso me importaste, por ese ajá, detalle. claro, Ah, claro, claro. porque si va al Oxxo y te va a contar una historia increíble. Ahora que te cuente la historia de Luca, que nació con graves problemas, que tú tuviste, pues no sé si se puede decir que moriste un tiempo Sí, y que es esta persona que encuentra todas las historias y que dice esto no, y que además, bueno, primero llegó como editora, después fue mi jefa y yo sé que es la gran creadora de cosas. Y entonces, si ella va a la Oxford, me cuenta una gran historia, pero si va a la India a buscar una cura para su hijo, bueno, ¿qué va a hacer? Y estabas buscando, ¿qué estabas buscando para tu hijo? Y te fijas como la primera pregunta que te mandé no es cómo está Luca y cómo cambió Luca, sino cómo cambió tu familia sí, antes y después del viaje a la India. O sea, tu familia eres tú, es Andrés, es Luca, y es Bruno, Bruno. Nayeli. Y me impresiona mucho el capítulo que le dedicas a Bruno, que de repente lo volteas a ver y dices, Bruno ya tiene 4 años, ¿o cuánto tenía? Sí, cuando llegamos a India eran cuatro y ahora justo varias personas me han puesto sus comentarios en redes que han explotado, por cierto. Pobre Bruno, no lo pelan, Bruno no pela nada, Bruno no pinta en esta historia. Y la verdad es que la realidad de una familia con un hijo con discapacidad es que ese niño absorbe muchísima energía, toda la energía presupuestal, la energía de ánimo, la energía emocional, el tiempo. Y Bruno siempre estaba como un costado. Entonces empecé a ver muchos videos, porque incluso tenían que hacer el final de la película, que era como fotos reales y de ficción. ¿Y dónde están Y las es, fotos de Bruno? no, y veía los videos y de repente estábamos tan intensos tomando la luca, lo pongo así como si tuviera una cámara, era el celular, ¿no? Así. Eh, y se escuchaba de fondo Bruno, y Bruno así, córrete, córrete. ¿Para aquí, para aquí, para aquí? No, no, no. O sea, siempre Bruno ha estado como en la periferia de esta historia y me da un poco de pena no haber sido igual de intensa o igual de clavada o igual de observadora con Luca. Te cuento una anécdota muy chiquitita. Nosotros no sabíamos ni que sabía leer, pero sí sabía leer. Lee muchísimo. Y leía en inglés. Y estábamos en la India y delante nuestro había un camión con una publicidad. En la India es todo muy llamativo, ¿no? Y una publicidad de una joyería que cumplía 100 años, ¿no? En la India todo el mundo cumple mucho oro, entonces las joyerías son muy importantes. Y decía, bienvenidos al cumpleaños de la joyería fulanita de tal, todos bienvenidos. Y Bruno así de, ¿y qué vamos a comprar? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Es que hay un cumpleaños, nos acá están invitando a un cumpleaños. ¿Cómo que nos están invitando a un cumpleaños? Esa señora, porque era una vieja, así una vieja toda llena de joyas. Esa señora cumple 100 años y nos están invitando al cumpleaños. Y dice, todos invitados al cumpleaños, ¿qué se le regala? Y yo, Bruno, ¿estás leyendo ese cartel? En Sí, 100 inglés, Ajá, en inglés de la India, ¿no? O sea, además. esa señora cumple 100 años y tiene una joyería y nos está invitando a la fiesta. Hay que ir. Y yo, ¿en qué momento este chico se ha convertido en este personaje? Y empezamos en ese momento a escuchar sus historias, porque era un tipo súper curioso que estaba todo el tiempo levantando la manita así para decir algo curioso y creo que no lo escuchábamos. Y se me ocurrió empezar a guardar sus frasecitas o sus eh, ocurrencias con un hashtag que se llama Historias de Bruno. Y ahí Ujú. tengo un montón de material. Creo que a los 18 años le quiero regalar un libro que diga Historias de Bruno. Ya se han cortado porque ya tiene 11 años y ya está mucho más maduro. Pero era impresionante la cantidad de cosas simpáticas que ha dicho Bruno a lo largo de su vida. Desde el momento que esta periodista que dices tú es muy curiosa para ver a su alrededor, no estaba mirando tanto a su alrededor. Si lo viste, oíste los pasitos corriendo por ahí, Sí. en las tomas que hacían. Y cómo? Aprendió a contar en terapia intensiva. En estas idas, Luca tenía epilepsia muy profunda, entonces muchas noches de la semana nos la pasábamos en el hospital. Y todo era como una danza, así más como una danza como los pits de Fórmula 1 así de Luca, inmediatamente a contar, a contar, a contar, el tiempo, el oxímetro, cargar a Luca, cargar a Bruno, Bruno sentado, pañales, bolso, chum, hospital. Y en esa movida a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que era cuando ocurría, a Bruno lo poníamos a los pies de la cama de Luca, y un día lo vimos sentadito así diciendo, uno, dos.
uno, dos. Y estaba viendo el panel de control de la respiración y aprendió a contar con eso. No lo puedo creer. Oye, Sí. ¿cómo te encontró Netflix? Ah, bueno, porque no, porque soy muy inencontrable. Fue una enorme casualidad de mi vida. Mi vida está asignada por las casualidades bonitas. O sea, una fue que Roberto Morán dijera, ok, yo he estado en tu lugar y uno recibe muchísimos correos. Y le das delete a todos los de relaciones Ay, públicas sí, de pero nota no todos chafa. están padres. Además, ¿sabes qué? Salvador Camarena me dijo que él contesta todos los correos, porque ¿qué onda? Eso dice él. No. Le voy a mandar uno a ver si es verdad. Sí, un aburrido. Sí. Y, y entonces la otra fue que el libro lo presenté en Phil Guadalajara del 2019, la última antes de la pandemia, sin saber, estábamos como arriba del Titanic, todos muy felices, no pasa nada, vamos a presentar el libro. Y a los pocos días, eso fue, la Phil siempre a finales de noviembre, principio de diciembre, a los pocos días me Ujú. escribe una mujer de Netflix que se llama Florencia Bianco, todavía sigue ahí. De hecho, hoy apareció en la mañanera con Claudia Sheinbaum porque está en Con el relaciones back de los dos hemisferios de Luca atrás de la presidenta de México. y de Ted Sarandos. Sí, exacto. Todo era una imagen. Y me dice, bueno, no nos conocemos, pero compré el libro en el aeropuerto, me lo leí en un día, me encantó. Y yo no decido esas cosas, pues estoy en otra área de Netflix, estoy en relaciones institucionales, pero quiero pedirte autorización para regalársela a mis jefes porque creo que puede ser un buen regalo de Navidad. Y ahí en adelante llegó la pandemia, había un director de cine dando vuelta antes que quería los derechos, que se llama Michael Rowe, que tenía los derechos de la historia de Luca, que él vio la película desde que volvimos nosotros de la India la primera vez, antes de que hubiera el libro. Y se atrasaron un poco las cosas entre pandemia y paro de guionistas en Los Ángeles y freeze de Netflix. Finalmente, en 2021 vendí los derechos del libro a la gran N Roja. Así ¿Se fue. encontró? Como Sí, dices, no, estas no, coincidencias felices. tengo muchísima suerte siempre. Así como me encontré con Vizcarra un día y me dio el teléfono de la India, así me encontré con esta mujer que le encantó el libro y el libro gustó adentro. Me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron en ese momento se llamaba Felipe Tewes, me acuerdo perfecto, el director para Latinoamérica, me dice, ¿no tiene más libros escritos? Y yo, no, es el primer libro que escribo, no, nunca escribí otra cosa que no sea esto. Así como de, ¿qué más nos puede vender? Y entonces por eso hiciste Invisibles. Es invisible, sí. Que vamos a ver si Claro. tienen la misma suerte, ¿eh? Ahí anda dando vueltas por algunos lugares. Porque estuviste un tiempo en esta asociación que se llama Yo También, que Sí, es para los derechos de personas, sí, con la Katy. fundamos con Katia en mayo del 2019. Ahí estuve hasta el año pasado. Y la idea era aprovechar lo que uno sabe hacer, porque eso hacen las fundaciones. Y yo siempre me quejaba en Expansión, porque era una empresa de leches cuya responsabilidad social era donar árboles. Y yo, Mm. la responsabilidad social de una empresa de leche es alimentar niños o de quitar la Ujú, desnutrición. Entonces, la responsabilidad social nuestra tenía que ser, y lo hablé con Katy en un momento, ella estaba mucho más enfocada y lo sigue siendo en incidencia pública, en cambiar leyes y no sé qué. Yo le decía, yo no sé de eso, no sé escribir una ley, no conozco de abogacía, tenemos que andar siempre pidiendo la ayuda de algún letrado. Lo que yo sé hacer es contar historias, lo que sé hacer es escribir y entrevistar. Y lo que no hay hoy es periodismo de discapacidad. No existe el tema. No, las notas, excepto el 3 de diciembre, que es el Día Internacional, que van, buscan en INEGI los datos y hacen una nota pedorra, no hay ninguna otra cosa. Cuando la discapacidad, y esto es una cuestión estadística, atraviesa todo. El deporte tiene que ver con discapacidad, el entretenimiento. Pinocho es una gran película sobre discapacidad. Es el papá de un niño diferente que nadie entiende. ujú. Así, es pensar fuera de la caja un poco y creamos este sitio que tenía todas las acciones, desde turismo, ciencia, salud, entretenimiento, show, business, hasta cosas más útiles. Creamos un diccionario que se llama Como lo digo, que era para colegas, para cómo se tiene que decir políticamente las cosas que tienen que ver con la discapacidad y un antidiccionario de lo que no hay que decir, o sea, lo que no se dice como eres una guerrera. Y lo donamos a todos los medios en México porque nos pasaba eso, que como vieron que había dos periodistas muy intensas con el tema, nos llamaban así de, hola, sí, están ocurriendo los Juegos Paralímpicos de Tokio y bueno, acá hay una señora como bajita ganando unas medallas y no sabemos cómo nombrarla. Entonces dijimos, bueno, Mm. hace falta enseñar cómo se dice. Hicimos ese diccionario y nos fue muy bien. Hicimos un par de cosas más locochonas. Hicimos un concurso de periodismo porque
Una de las cosas que falta todavía mucho, es investigación a fondo sobre la discapacidad. Temas de fondo que tengan que ver sobre la discapacidad del periodismo. Pero como nadie hace temas de periodismo, no podemos dar un premio a lo que nos escribiera, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer un concurso travesti, le llamé yo internamente, porque era al revés, era inverso. Me hacían un pitch de lo que querían investigar y yo les daba el dinero. Al mejor pitch se ganaba el premio y después publicábamos la nota. Entonces nos vendían la idea, se pagaba y después se escribía. Y así llevamos unas notas súper interesantes sobre migración y discapacidad. Hay muchísima gente que migra por cuestiones de discapacidad, con hijos con discapacidad. Hay muchísima gente que adquiere la discapacidad en este país por caerse de un tren. Y esa también es Ujú. una gran historia. El tema de la violencia hacia las mujeres y la discapacidad, no existe un solo refugio en México accesible. Y eso hay que contarlo. Ese tipo de cosas invisibles son las que hay que poner sobre la lupa. Y así funciona el sitio. Hace poco publicaste una columna que cuesta mucho ver al otro, ¿no? A todos nos cuesta ver al otro. A mí Sí. me cuesta muchísimo. Yo, ahora que vivo en la colonia americana, salgo aquí a dos casas, no justo en mi casa, pero salgo y mis vecinos tienen a un chavo que vive afuera de su casa. Y así, todas las mañanas, mi vecino hace así los pies para pasar por encima. Le prestan la luz eléctrica para que cargue su celular, lo dejan estar ahí en su escalera, pero obviamente no lo pueden decir métete a mi casa, porque pues no es la función de cada uno estar haciéndose, "Ay, no soy el cuidador de mi hermano", como dice la Biblia, ¿no? Pero Ujú. hay hay esta cuestión o sea, yo no tengo que ir a buscar al otro, sino que el otro está aquí, al lado mío, El ¿no? otro Y es no lo invisible, estamos siempre es viendo. invisible. Y ocurre en todos, ¿no? O sea, no es solamente la discapacidad, o sea, hay muchísimas vulnerabilidades que no vemos. Tenemos como un filtro para, no quiero involucrarme, no quiero, eh, disfrazado de otras cosas, ¿no? Yo la otra vez decía en una charla que me invitaron para hablar sobre la empatía, que creo que es el eje de todas estas cosas. Y curiosamente hay una frase que me encantó, que leí los otros días, que decía, el cine es una máquina de empatía. El cine es una máquina que produce cosas que dan empatía. Y no somos empáticos. Y disfrazamos la empatía de frases que parecen políticamente correctas o de expresiones que parece que quedan bien, pero es una manera de etiquetarte e irte, que es, ay, no, es que no sé cómo tratarte. No eres tú, soy yo. No, ¿cómo no sabes cómo tratar? A cualquiera podemos tratar. Eres una guerrera. Ese famoso eres una guerrera y se van. Te puse una etiqueta, cumplí con lo que me parece que es empático de darte un piropo estúpido vacío y se Estás van y te haciendo algo que dejan. yo no haría. Sí, esa es otra. Si me hubiera tocado a mí, no hubiera podido. Y yo, ay, qué piropazo ese. Yo en tus zapatos no podría. O Dios le da a sus mejores soldados las peores batallas. Esas cosas de te etiqueto, te vi y me fui corriendo. No hay que me involucre. Entonces creo que es importante, creo que la empatía es lo que tenemos que despertar en los niños, hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad, hacia los migrantes, hacia las personas que viven en situación de calle. Tenemos estas orejeras como de no quiero molestar, no quiero que se sientan, no quiero ver. Y cuando no vemos es horrible, pero el ver tiene eh, un maravilloso lado al revés, ¿no? Un lado inverso, que es una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y te pasa a ti con tu vecino. Ujú. Estoy segura que tú no puedes dejar de ver a esa persona en la escalera, nunca más. Una vez que la viste, no puedes dejar de verla. Una vez que viste a alguien adulta mayor que está sentada en una esquina con unos mazapanes, no la puedes dejar de ver nunca más. Y con la discapacidad pasa igual. Una vez que vi a alguien en una silla de ruedas, no puedo dejar de ver a nadie más con silla de ruedas en esta ciudad. Entonces, me encantaría invitar a la gente a que se anime a ver, porque el ver es un verbo maravilloso que se tatúa en tu cabeza y no se te escapa más. Oye, veo que ya casi de emergencia hiciste un posteo en redes sociales de ya, por favor. Todo el mundo te está pidiendo, no sé quién es todo el mundo, cuántos correos y posteos diciendo, yo quiero también una solución milagrosa. Lo que encontraste en la India no fue una solución milagrosa para Luca ni para tu familia, ni estás promoviendo que todo el mundo le entre ahí. ¿Qué es No. lo que encontraste en la India? ¿Qué es lo que te está pidiendo la gente que tuviste que hacer este posteo así de emergencia de ya, por favor, me están abrumando?
Fueron miles de posteos. O sea, va a sonar un poco mamonzote, pero sí son miles. No, no puedo más. O sea, explotaron mis redes. No. Cuando se estrenó la película yo tenía 5.000 seguidores en Instagram. Hoy amanecí con 85.000. No, no sé, Ujú. es una cosa así. La gente no entiende los tiempos de todo, ¿no? Para llegar a la India tardé 4 años en conseguir el permiso para que Luca pudiera ir. 4 años. La película suena como 9 meses, pero fueron 4 años. Hicimos 4 viajes a la India durante el 17 y el 19, son otros 2 años más. El libro tardó 2 años en salir. Entre el libro y la película tardaron 4 años en producirla. O sea, ese lapso de tiempo está comprimido en 96 minutos y la gente piensa que todo se consigue en 96 minutos. Ese es un punto. El otro es, ¿cómo puede ser que usted ya encontró el camino, tiene la obligación moral de abrir ese camino para todos? Y lo que trataba de explicar ahí es que todos somos diferentes, todas las condiciones son diferentes, todas las eh, discapacidades son distintas, todos los cerebros son afortunadamente diferentes. Y esta terapia no es para todos. No, Luca le sirvió, pero hay un montón de gente que a lo mejor no le ha servido. Eh, la gente aterrizó o estacionó todas sus condiciones en mi escritorio. Yo he recibido cientos de fotos horribles de hijos en terapias intensivas llenas de caños, con diagnósticos completos, de que lo tengo que leer a huevo porque necesito en este instante que me responda. Y si en ese instante yo que puedo estar cambiando una sonda a Luca o bañándolo porque sigo teniendo un hijo con discapacidad, si no llego a contestar, empiezan a ponerse cada vez más violentos. ¿Cómo? Pendeja. ¿Por qué decís esto y no pones a una secretaria que te conteste tus correos? Si no tenés tiempo de contestar, pon a alguien que te conteste. Estamos desesperadas. Necesitamos urgente ir a la India. ¿Pero qué tiene su hijo? No habla. ¿Pero qué le pasa a su hijo? No sé. Bueno, es que necesita un diagnóstico primero. Necesita un diagnóstico. Después necesita que ese diagnóstico llegue a la India y necesita en la India ver si esa situación o esa condición es válida para este tratamiento o no, porque hay muchas cosas que no pasan por ahí. No es la vasija mágica de Obelix. No, no es que meto los pies ahí y ya me camino. No es así. No, Entonces, tratar de explicar eso me ha costado un montón. Luego está el otro grupo que dice, ah, claro, esta es en realidad una publicidad que hizo Bárbara para promocionar sus aparatos. Quisiera saber cuánto cuesta esa publicidad. Yo no puedo pagar ni un posteo en Google. Imagínate que es una película internacional para... No. Y luego es la situación de, eres una persona distinta, porque pudiste ir a la India, porque tienes un auto, porque eres clara, porque yo sé que dirigiste Expansión y dirigiste Quién, y en Quién nunca había gente prieta. Entonces, he llegado hasta esos límites. Entonces tengo que decirle a la gente, a ver, punto número uno. No es que cuando hizo bajo el telón de la película mi vida fue de Ain't the Green Gables y voy saltando por los prados fantásticos. Mi vida sigue siendo complicada. Sigo despertándome de madrugada. Lucas sigue usando pañales. Tengo que adecuarle sus contenidos para ir a la escuela todos los días. Tengo que hacer su licuado para el botón. O sea, mi vida sigue siendo igual, más una película, más el control de redes sociales y el management de las expectativas de miles de personas que sienten que ya, ¿por qué usted sí, yo no? ¿Por qué usted sí. ya lo consiguió y yo no? ¿Por qué no me da la solución? Pero si usted tiene máquina, está bien, pero no sirven para eso. ¿Cómo? O sea, me las está quitando, me está quitando la oportunidad de que mi hijo sea como el suyo. Y las redes sociales se han vuelto sumamente violentas. Pero Esto aquí que decías, esto que lo decías fuerte. recién del contexto, ¿no? Ahora cualquiera con un celular se convierte en un periodista. Entonces tengo gente opinando sobre la situación de Lucas, sobre la película, sobre si puede o no puede, sobre qué tipo de parálisis tiene, si no estoy falseando un poco el diagnóstico. He llegado a los límites. Hay un TikTok de un anestesiólogo explicando por qué la escena del parto, los guantes de látex estaban por debajo del guardapolvo y eso lo vuelve ya inmediatamente a toda la película en un fake. Te juro por Lucas. Dios mío. Entonces, Pero a ante ver, esa marea, por Dios, les pido 5 minutos de espacio para seguir viviendo mientras trato de managerear sus expectativas. la película sirve, como dijiste hace rato, el cine es una fábrica de empatía. La película sirve para ponerte un espejo, para que te veas ahí y entiendas tu historia, ¿no?
y entiendas cuál es el camino que tú tienes que tomar. El camino que tomaste tú, a lo mejor no lo tomarías ahora porque hay otras terapias, porque estabas Ujú. buscando, porque no sabías exactamente cómo funcionaba esto y es más, creo que todavía no sabemos ni siquiera cómo No, y fue aprendiendo en funciona. el camino. Ajá. Y tampoco soy neuróloga, porque tengo gente que me manda las señales de su hijo y me dice qué tiene. Y yo no tengo la menor idea, no estudié neurología nunca. Sí, es este espejo que te pone este conocimiento y de verdad que estás descubriendo que cómo falta información en México y también de la gente que está buscando ayuda. Y yo ahorita estoy emocionado, además de releer tu libro, estoy emocionado leyendo a Brené Brown, que me cayó por una de esas coincidencias, bueno, Santa René Brown. La amo. Me cayó por una de esas coincidencias su libro de Rising Strong, de cómo cuando caes tienes que volver y todo el mundo está tratando de que no te levantes y tal, pero que también ella te dice, la gente está haciendo lo mejor que puede y tú Con lo que tienes que tiene. ver con lo que tiene y tú tienes que ver que la gente está haciendo lo mejor que puede en lugar de pues echártela encima, ¿no? ¿Sabes que la primera persona que me escribió después que grabé ese video fue Beatriz Paredes, que la amo? Y Beatriz Paredes me dice, Bárbara, tienes que tener el cuero ancho, porque ni aún llevando de la mano, pagándole el boleto de avión, pagándole la estadía, metiéndole a la máquina y curándole el hijo a cada una de esas personas que te llamen, vas a cubrir sus expectativas. La gente siempre quiere más. La gente siempre quiere flesh, ¿no? Quiere un poco más de tu carne. Cada vez quieren más. Entonces hay que Y, tener oh, esa precaución de que no esté en tus manos. Y aparte, no, humanamente y, no puedo. y luego te lo dice Beatriz Paredes, que muchos pensamos ya que salve este país, por favor. Ujú. Pero tiene Sí, esa mente fría y ella ha ajá, vivido bajo ataque toda su vida. Entonces sí. me dice, no compres todo lo que hay ahí porque no es para ti". Y me ha costado un montón. Me ha costado un montón porque yo estuve del otro lado también y a lo mejor si hubiera visto una película hace 10 años, también hubiera buscado. Pero no sé si con este nivel de agresión. Ahora las redes sociales le han puesto, es como que le hubieran subido el volumen a la agresión y a la instantaneidad. Si no contesto en un minuto, no importa en el uso horario que esté, porque hay gente que se enoja en Uruguay, hay otros que se han enojado en Colombia, no importa en el uso horario, tiene que ser ahorita ya en este instante. Se produce toda una catarata de gente enojada y cuando yo dije, no, bueno, denme 5 minutos, ¿cómo no puede ser? Bla, bla? Después que nos despiertas la esperanza, ahora desapareces. Eso es peor. Y yo, Hay una frase que debería estar en las redes, que debería ver la gente que usa muchas redes sociales en inglés, que dice que nadie se ha hecho grande haciendo pequeños a los demás. Y hacemos mm, muy pequeños a los demás en redes todo el sociales. tiempo, sí. Dame el último mensaje en el 1 minuto con 5 segundos que nos quedan. Ahí veo, qué miedo esa señal. Sí, lo odio. ¿El último mensaje de qué? Ya dime no, ya de que vayan a ver la película. No la van a ir a ver, está en Netflix, la vean en Ujú. su casa. Véanla en Este, familia. Una de las cosas que más exacto. me ha gustado y los mejores mensajes que he recibido son de padres diciendo, lo pusimos el domingo a la tarde, pues estábamos con los niños aquí y generó mucha conversación. Me encanta que la película genere conversación, que la gente empiece a hablar de esto que no se anima a ver, desde la comunidad de su casa, sin tener que sufrir ningún contacto cercano al primer tipo, pero es una manera de poner el tema de conversación, de qué pasaría si, qué haríamos nosotros si. ¿Cómo lo llevarían adelante ustedes? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasó con Bruno? Eh, ¿Qué pasó con el doctor Jaramillo? O sea, ponernos a discutir estos temas que son tan humanos y que nos hace falta tanto hablar de cosas que son realmente importantes y no el nuevo desafío de TikTok de la semana. Gracias, Bárbara. No, gracias a ti.